llamo María Luisa Cobos Peña y soy sobrina de Antonio Cobos Peña, que no lo conocí nada más que de la historia verbal de mi abuela, de mi tía, de mi madre, porque lo mataron muy joven cuando estalló la guerra, el 18 de julio, saliendo del trabajo. No dio tiempo de despedirse de él, no dio tiempo de saber dónde estaba ni dónde no estaba. Le dejó una nota a un compañero para que se la llevara a su madre, mi abuela, y en la que le decía: mamá, mándame una muda porque me han cogido saliendo del trabajo, y se quería cambiar. Y cuando mi abuela fue a llevarle la muda, pues le dijeron que la habían fusilado, cogerlo y matarlo. Entonces la detuvieron a ella, a mi abuela, detuvieron a mi tío Manolo y detuvieron a mi tía Ana, que tenía 16 años. Y las dos pequeñas, Filomena y Mari Carmen, se quedaron en la calle. Mi abuela y mi tía estuvieron 1 año en la cárcel, mi tío Manolo 4 años. Y el otro hermano que había era falangista, o sea, era compañero de los que lo detuvieron a su hermano. Y ese se quedó en la calle, claro. 7 hermanos, uno de ellos falangista. Sí. ¿Y cuántos hermanos estuvieron presos? Estuvo preso mi tío Manolo y mi tía Ana, porque mi tía María Luisa estaba en Madrid cuando estalló la guerra y de allí se fue a Ronda, a Málaga, y su compañero se fue al frente, a Almería, Juan Pedro González Gómez. Y entonces a ella no la cogieron. En verdad el significado político era el de mi tía, que se había señalado mucho en la República luchando a fundar el sindicato de emancipación femenina, al parar desahucios, a defender a las mujeres estas que servían, las criadas, ¿no?, que se decían, el servicio doméstico. Y ella creó, junto con más compañeras, claro, pero ella fue la que más destacó, el sindicato de Vindicación Feminista, la rama de la aguja y del servicio doméstico. Por eso se significó más, ¿no? Se significó su hermana Ignacia Cobos Peña. Ignacia Cobos Peña. Conocida como María Luisa. Pero ¿y entonces por qué apresan a Antonio? ¿Por qué apresan a toda la familia? Por venganza. Porque allí no hubo guerra, ¿no? Jerez no llegó la guerra. ¿Por qué meten a la madre en la cárcel? ¿Por qué? Porque ninguno era político. La única que se había dedicado a la política era mi tía María Luisa, ¿no? La única, los demás no. ¿Por venganza, María Luisa? Sí, yo creo que fue venganza. ¿Qué te decía la familia? ¿Qué te decía tu madre? ¿Qué te decía tu tía? Mi madre era muy pequeña, tenía 11 años, y mi tía Filomena tenía 13. Entonces ellas, mi tía Filomena apenas hablaba, solo decía tirarme ay, que no me sale la palabra. Bueno, con mi hermano, cuando me muera tirarme con mi hermano. Pero mi madre hablaba mucho de Antonio, mucho, siempre, porque ella tenían, los tres pequeños, ¿no?, digamos, tenían mucha unión de que él era muy chistoso, muy gracioso, jugaba con ellas, ¿no?, y que le quitaran el hermano de una forma tan brutal, ¿no?, no lo entendían. Entonces mi madre hablaba, mi madre, de que le gustaban mucho los pajaritos, le gustaba mucho el cine y que siempre estaba alegre, que tenía un amigo muy amigo que era Antonio Chacón, que era hermano de uno de los desaparecidos también, y iban siempre los dos juntos, porque Antonio y mi primo y mi tío se llamaban Antonio, y entonces siempre estaban juntos, primo, primo, primo. Y también, bueno, se lo llevaron, y mi tío también lo pasó muy mal. Bueno, mi tío, es que al final mi tío se casó con una de las hermanas pequeñas, el amigo de mi tío. Y ha sido mi tío hasta que ha muerto también. Una cosa de familia, claro. ¿Dónde nace? Muy bonita. ¿Dónde nace toda la familia Cobos Peña? Pues mira, toda la familia no. Mi abuelo trabajaba en la estación y era como encargado del personal y eso, ¿no? Entonces en Jerez tuvo a Manolo, que es el mayor, Ignacia, Pepe,
y se fueron, y Antonio. Y entonces lo destinaron a Cádiz, al barrio Santa María de Cádiz. Y allí nació Ana, que nació en el 20, Filomena nació en el 23 y mi madre nació en el 25. Y esas tres son de Cádiz y los otros son de Jerez. Y cuando mi madre tenía, no sé si 2 o 3 años, murió mi abuelo. Mi abuela volvió a Jerez y ahí salió para adelante cociendo y eso. Y mi tía, por ejemplo, sirviendo. Mi tío Pepe y mi tío Manolo pues eran maquinistas y fogoneros de la Renfe. Los dos trabajaban en la Renfe. En el momento en que se llevan a Antonio, ¿dónde estabais viviendo? En Jerez. ¿Recuerdas Creo que la era calle? el barrio San Miguel, pero es que en el barrio San Miguel vivieron en varias calles. Vivieron en la calle Campana, vivieron en la calle El Sol y en otra calle, vivieron en varias. Yo no sé en qué calle precisamente estaban cuando cogieron a mi tío. ¿Y ocurrió algo en ese momento? ¿En la calle los vecinos dijeron algo? No, ¿Alguien se dio cuenta? No. ¿Estaba la familia allí, in no, situ? no. Porque él Mi salió de abuelo, trabajar. él salió de trabajar, él ¿Dónde era trabajaba? proyeccionista de cine, o sea, él trabajaba en eso, porque le gustaba mucho el cine. Y entonces, por lo visto, salía de trabajar y por la calle lo cogieron. No sé si cogieron a más o a menos, no lo sé. Solo que le mandó a mi abuela ese aviso de que le mandara una muda para poder estar limpio. No llegó. Y al día Mi siguiente. abuela guardó esa nota años y años y yo no sé qué terminó pasando con ella, pero estuvo en casa la nota y lo conocíamos nosotros, claro. ¿Quién te habla por primera vez de tu tío Antonio? Pues yo es que no puedo decírtelo. Es en la vida cotidiana porque siempre se habló de él en casa. Sobre todo mi madre me hablaba, a ver, mi madre es la que estaba más cerca, ¿no? Joyanca, en la Joyanca. En la ¿Ha visto? Joyanca. Allí tiraron a su hermano, decía ella. Esa Filo. Filomena. Filo siempre lo dijo. Yo era chiquitita y yo decía, ¿por qué dice que tiraron a su hermano? No lo entendía. Pero ya además yo sí, no, porque ya te enteras de la historia y demás. Además yo con 18, 19 años me fui a Madrid con mi tía y mi madre, que mi tía se quedó viuda, mi madre estuvo en Roma trabajando, estuvo en París trabajando, yo siempre me quedé con mi abuela y al quedarse mi tía viuda, mi madre se vino de Roma para cuidar de ella porque estaba muy delicada de la cárcel. Mi tía estuvo 5 años y un día en la cárcel y su marido 10 años y un día, que le echaron 20, pero reducción de pena. Pues mi tío era anarquista. Tuvo muchos enfrentamientos, muchas historias. No tuvo nada de sangre, pero sí tuvo enfrentamientos pues, con la Guardia de Asalto, en Jerez sobre todo. Tuvo bastantes cosas porque yo saqué el legajo de allí de Madrid, de Capitanía General, y lo leí toda la declaración de él y todo el legajo para José Luis Gutiérrez Medina, que él me lo encargó. Y ahí vi yo que sí, lo que fueron de verdad luchadores, peleones. De hecho, a mi tío era teniente de la columna de Ascaso cuando estaba en la batalla del Ebro y en el Segre, por allí. Y allí le hirieron de gravedad y fue cuando se lo llevaron al campo de concentración de Argeles. Allí estuvo hasta que mi tía lo buscó, lo encontró y lo sacó. Que mi tía se quedó en Barcelona. Ellos se perdieron en la guerra, los dos. A mi tía la cogió en la guerra en Madrid. Y después estuvo yendo a distintos frentes, él también. ¿Tu tía Ignacia? María Luisa. Ignacia, sí. Mi tía no estaba en Jerez. Es que en algunos sitios he leído yo que huyó de Jerez. Mi tía no huyó, no estaba. Y ella volvió a Málaga, a Ronda, a montar un taller de costura, que fue por lo que la echaron 5 años, para hacer los monos de los milicianos en la guerra. Y entonces la condenaron por ayuda al enemigo, ¿no? O algo así. Al bando republicano. Bueno, el enemigo para ellos. Claro.
Entonces, por eso fue, sobre todo porque no pudieron echarle culpa de más nada, ¿sabes? La quisieron culpar de delito de sangre y de todo, pero no, o sea, la gente que fueron al juicio a declarar en su favor dijeron que no, que ella había sido una persona que se había dedicado a ayudar a todo el mundo, aún no teniendo, ella buscaba para ayudar, para parar desahucios. Ella estuvo 3 veces en la cárcel desde cuando tenía 20 y poco años por parar los desahucios. Como ella era la que daba la cara, pues, y al final en la tercera detención la desterraron a Cádiz, 1 año. Pero todo esto en la República, claro. Cuando llegó el alzamiento y la dictadura, pues ella estaba muy señalada. Claro. Y la familia. ¿Su marido has dicho que se llamaba? Juan Pedro González Gómez. Y él también fue muy, muy señalado en Jerez como, bueno, estos que daban mítines y a la gente la encendía y esas cosas, ¿no? Buen orador, ¿no? Muy bueno, por lo visto sí. Arengaba. Arengaba, exactamente, esa es la palabra. Y de hecho le escogió en Madrid la guerra porque fueron a dar un mitin. Él era de la rama de la construcción, que era albañil. Y allí le escogió la guerra. Y bueno, se fueron moviendo por distintos bandos. Mi tía de Ronda salió andando a Cádiz, a Madrid, por las vías del tren, se fue a Madrid, con un grupo de milicianos, cuando ya llegaron allí a Málaga los fascistas. ¿Cómo afecta a la familia la pérdida de Antonio? A ver, a mí no me coge en ese momento. Yo creo que, por lo que yo veía en mi casa, emocionalmente quedó en la memoria, ¿no? Pero yo no veía mucha tristeza ya, porque habían pasado muchos años. Mi abuela era la única que cuando llegaba el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, pues ponía una cosita de esas, ¿cómo se llama? Palomilla o algo así, ¿no? Es que ustedes son muy jóvenes. Como una velita. Sí, era que se ponía un vasito de agua con aceite, se ponía una mariposa. Mariposa le decíamos, que todavía la hay, ¿eh? Sí. Ahora ponemos velitas de estas, que yo también las pongo. Pero mi abuela ponía esa velita. Hubo también como, realmente no se silenció la historia de Antonio, o Antonio seguía presente en la casa, Sí. aunque no estuviera. Sí, sobre todo había yo, miedo. a ver, yo como mi tía Filomena, yo no vivía con ella, yo lo que vivía con mi madre, por ejemplo, que mi madre era muy espirituosa y muy esto, ella decía que su hermano Antonio estaba detrás de ella siempre. Y hasta que murió ella decía que su hermano estaba con ella. Que murió mi madre con 90 años, ¿eh? Con 90 años. Entonces ella siempre tuvo a su hermano, decía que él la cuidaba, que su hermano la cuidaba. Por eso yo también lo he tenido cerca, ¿no? Supongo que mi tía Ana, no sé si hablaría con él, con los hijos, o mi tía Filo. Mi tía Filo solo decía eso. Yo la recuerdo muchas veces decir lo mismo, que me tiren con mi hermano. Y ya está. O sea que algo quedó, ¿no? En vida, su vida de él, porque decían que era muy risueño. Él estudió Esperanto y lo hablaba. Yo tengo su libro de Esperanto. Esperanto es una lengua universal, bonita. ¿No lo conoces? No, la primera vez en mi vida. Pues búscalo en internet. Yo también lo he estudiado. Lo que pasa es que para mí fue muy difícil. Pero yo con su libro estuve en una academia en Madrid estudiando Esperanto. Con mi pareja de ahora, vamos, la única que tengo. Pero es un poquito difícil, era una lengua universal para todo el mundo. Y muy bonita, muy bonita. Qué fuerte. Sí. ¿Eso estudió él? Sí, él por lo visto lo estudió y lo habló. En aquella época había muchísimos anarquistas. De hecho, la CNT era el sindicato más grande a nivel nacional, sobre todo del campo, ¿no? Y la gente de la anarquista estudiaban Esperanto. Era la lengua que querían que fuera universal, que nos uniría a todos en hermandad. Su idea
de sociedad, ¿no? Futura. Entonces se hablaba de Antonio en casa, ¿no? Sí, Siempre sí, estaba presente. de mi tío sí. Vamos, yo siempre, solamente hay una foto de él que la tenía mi tía allí en Madrid y cuando ella decidió que se iba a morir, nunca sé qué hizo venir a Jerez, pues se vino a Jerez y de hecho murió al año. Y me dejó a mí casi todas las fotos que ella tenía, se trajo unas poquitas, un álbum muy grande que mi tío, su compañero, hizo un curso de encuadernación en la cárcel, porque haciendo curso tú hacías reducción de pena, Mérito. mérito. Se hizo carpintero, estudió matemáticas, hacía las cartas para los presos. Yo tengo su cuaderno con los modelos de cartas que él hacía, para que nada más que pusieran los nombres, ¿no? Para reducción de pena, para traslado de cárceles. Y entonces mi tío de 21 años que le echaron, solo hizo 10. Hizo también La Guindalera, que era un barrio social que hicieron en Madrid. Entonces tú hacías trabajos sociales y te reducían pena. María Luisa, no hubo sentencia ni nada. Nada, ni sentencia, ni juicio, nada. Cogerlo y matarlo. ¿Y cuánto tiempo llevas tú recabando información sobre Antonio? ¿Cuánto Mira, yo de saber de él sé de siempre, ¿no? Porque mi abuela, ya te digo, yo me crié con mi abuela. Mi madre me tuvo de soltera, vivía con su madre, pues yo con mi abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Ana Peña Ruiz. Pero mi madre intentó poner un negocio en Jerez, no le fue bien y se fue de emigrante en el 66 a Roma. Entonces yo me quedé con mi abuela. Yo estaba en el colegio, después pasé al instituto y de Roma se fue a París también. Y de París se fue a Madrid a cuidar de mi tía que estaba de la cárcel, tenía pleuritis y lo otro, lo del hígado, hepatitis B. Entonces salió muy mal, muy delicada y mi abuela, que era la que mandaba, dijo, las chicas, que a mi madre le llamaban las chicas, a la Filomena la Filo, cada una tenía un nombre. A mi tía Ignacia le era la nena, la chica con la nena a Madrid. Y mi madre se vino de París a Madrid y claro, ya yo ahí fue cuando me quise ir con ella. Y estuve 3 veranos yéndome, porque yo estaba todavía en el instituto, y con mi tía, estábamos las 3, que mi madre empezó a vender prensa, y mi tía, por la calle de estas ambulantes, y luego pusimos un kiosco, y luego lo heredé yo, y ya estoy jubilada. ¿Y por quién decides, o por qué, más bien por qué decides buscar sobre la historia de tu tío? A ver, cuando ha salido lo de la memoria histórica y he visto que, bueno, que está habiendo resultados de encontrar... Sinceramente, yo no soy de meter los dedos en las llagas para sacar más dolor, ¿no? Y a mí no me va a resolver nada, ni a nadie, pero por él, ¿no? Por él. Y digo yo, ¿qué se hace con esos huesos? ¿Se les da a la familia? Y la familia se los queda, lo entierra. Lo entierran. Es que eso no lo sé yo, ¿ves? Lo que están haciendo es... Lo que están haciendo es cuando una vez que lo sacan de las fosas, se identifica la raíz de la pena y todo eso, se hace, en algunos pueblos lo que se está haciendo son capillas ardientes y después pues se le entrega a la familia pues lo entierra un acto, bien en su nicho familiar, en su... Bueno, pues, hombre, sería bonito llevárselo a mi tía, porque cuando murió mi tía, mi madre le compró un nicho de esos de perpetuidad y está aquí en Jerez. Cuando murió mi tía Filomena hicimos una reducción de fosa, ¿no? Sí, de cuerpo y la metimos. Y cuando ha muerto mi madre quería estar con sus hermanas, yo me la traje de Madrid y la metí con ellas. Hicimos una reducción, están las 3 juntas, porque la otra murió y sus hijos la metieron en otro sitio, la Ana. Y ¿Qué entonces, pasó con el hermano falangista? es que de ese hermano en mi casa apenas se hablaba. De eso no se hablaba. De hecho, yo no me enteré que era falangista hasta bastante mayor, porque él murió joven. No sé ni qué edad tenía.
yo le he preguntado a mi prima, que tuvo 3 hijos, bueno, tuvo 4, uno con una mujer y 3 con otra. Y ninguno sabía decirme qué año nació. Yo sé que estaba entre mi tía Ignacia y mi tío Antonio, en medio. Entonces Ignacia nació en 1909 y Antonio en el 18. Pues en ese baremo de... nació él. Pero si conoces a las hijas de él. Sí, claro. Sí, sí. A mí José Luis Gutiérrez Medina me ofreció hacer una biografía y contar la historia de mi tía y mi tío. Por eso buscamos los legajos y demás, aparte del interés que él tenía como investigador, ¿no? Y yo dije que yo era una y éramos muchos primos y que tendría que hablarlo por lo menos con los mayores, ¿no? Por respeto. Entonces yo hablé con mis primas mayores que tenía, bueno, una tiene 82 ahora y la otra 80, y me dijeron que por favor que no, porque su padre estuvo 4 años en la cárcel y su madre se quedó en la calle con una hija. Luego vinieron las otras, ¿no? Pero lo pasó muy mal. Y entonces yo le dije que no, que mis primas tenían miedo. Y te estoy hablando del año 2004 o 2005, por ahí, que yo estuve en contacto con este hombre, ¿no? Porque él publicó una pequeña biografía de mi tía y tenía incorrecciones. Y yo lo busqué, le llamé, hablé con él, quedé en Jerez y él las rectificó. También fueron como los primeros años de empezar La memoria histórica. a hablar de Fue memoria histórica. al principio de Y todo. hablar del golpe de Estado, Claro, todo. de los años del franquismo. Sí, fue cuando el Garzón y toda esta Claro. gente Y en empezaron aquella a época- moverse. En aquella época todavía hay Estaban había todos, miedo. sí. Pero también fue, Sí. son casi 20 años después. 20 años más. De mi casa sí había miedo. O sea, donde yo estaba con mi abuela, la política no se podía tocar. Porque mi tía Ana, que era la mayor, no quería que se hablara de política ni nada. De hecho, mi primo, que era de comisiones obreras y eso, católico apostólico y todas esas cosas, se metió en comisiones obreras y mi tía lo pasó mal, le daba miedo, o sea, lo llevaba mal, ¿no? En la lucha sindical, que en verdad él lo que luchaba sobre todo era en los jóvenes independientes católicos y todas esas cosas, que él fue presidente de la JIC. Pero política a mi tía le daba mucho miedo. Y mi abuela yo nunca la escuché hablar de política. Nunca. Nunca. Ni de esto. También os tendría que decir que a las 2 pequeñas que quedaron en la calle, para que no se las llevaran los servicios sociales, Manolo Parada, marido de Filomena, que era sobrina de mi abuela, prima de mi madre y de todos, mayor, las recogió a las 2. Y creo que él era falangista y ayudó a mi abuela también después cuando salió, o sea... ¿Pero la ayuda la escondía o No, la gente se sabía? no, la ayudó dándole trabajo, recogiendo a las niñas y educándola y poniéndole una profesora y criándola con su hijo, la ayudó de verdad humanamente. Sí. ¿Ayudó a quién? Porque yo me estoy liando, hay mucha gente aquí. A mi abuela. Implicada. Pero has dicho para que dos de sus Para hijas, que mis 2 tías, mi madre y mi tía Filomena, que quedaron en la calle, y Mari Carmen, y Mari Carmen. Quedaron en la calle No. porque a tu abuela y a tu abuelo lo encarcelaron. No, mi abuelo no existía ya. Mi abuela, mi tío Manolo y mi tía Ana lo metieron en la cárcel. Los 3 mayores, los 3 que pueden Exactamente. ser tutores legales de tu madre y tu Exactamente. tía. Y entonces, para que no se quedaran en la calle, él las recogió Manolo Parada. con su mujer, que era sobrina de mi abuela, prima de mi madre y de ellos, que era mayor. Es que es imposible. Para el dolor de eso no hay reparación. Eso es para siempre. y para ti este proceso cuando, por ejemplo, te dice, ¿cómo has dicho el que está buscando? El que José Luis Gutiérrez Medina. Ese, Gutiérrez Medina, cuando Gutiérrez Medina te dice, ¿por qué no escribes un libro? No, él quería escribir una biografía de toda la historia y a mí me pareció hasta cierto punto interesante, ¿no? Pero ¿Interesante a ti por qué? ¿Por qué te parece por interesante? recobrar la historia de mi tía, pero le pusieron la calle en el 2004, le pusieron una calle porque lucharon 3 personas
por 3 mujeres que se significaron, una del PSOE, una de CNT y la otra no sé de qué partido era, pero bueno, recuperar su memoria y valorar su trabajo, ¿no? de feminismo, el primer feminismo, ¿entiendes? Por eso, porque a mí me gusta el feminismo, claro. Y con mi tía, yo cuando ya conviví con ella es cuando yo lloré mucho, porque ella me contó toda su historia y toda la lucha y todo lo que pasaron en Francia y todo, y yo no sabía nada. Y mi tía Ana, cuando me dejó la primera vez en Madrid, porque yo tenía 15 años la primera vez, pues me tenían que llevar, no podía viajar sola. Me llevó, recuerdo que le dijo, no le cuente ni una de tus batallas a la niña. Y mi tía lo primero que hizo fue contármelo todo. Estuve allí 1 mes y pico con ella y con mi madre, claro. Y me lo fue contando todo. Y ahí es donde yo me enganché. Yo tenía 15 años por enterarme realmente de esa historia, ¿no? De la lucha de mi tía y de mi familia, de todo, de mi tío al que mataron. Porque yo, el Tito Antonio que murió, no murió, mataron, lo fusilaron, sin haber hecho nada. Porque que yo sepa, él no era político. En aquel ambiente de aquel momento, pues sí había mucha gente anarquista, ¿no? Pero él, de lo que yo he escuchado de mi madre, de mi abuela y eso, él no estaba metido en política. Ni mi tía Ana tampoco, ni mi abuela. Ellos tenían su vida y mi tía tenía su lucha, porque ni siquiera mi tía vivía ya con su compañero con 20 y pocos años en aquella época, ¿entiendes? Estamos hablando del 34, 32, era muy avanzada. Ella y más mujeres, claro, no solo ella. Entonces eso es una cosa que ahora yo veo a las feministas de ahora, ¿no? Y digo, no están abriendo la brecha, estaba abierta. Lo que hay que hacer ya es el camino y no dejarse vencer y seguir para adelante, ¿entiendes? Y seguir manteniendo nuestra capacidad como mujer de independencia, de autogestión y de no dejarnos vencer, ¿no? Y eso es lo que luchó mi tía también. Mi tía, más que política, fue feminista, aparte de que luchara por los derechos de las personas, ¿no? La lucha de los anarquistas que tenían. Pero mi tía, su lucha más fuerte fue esa, feminista. Ella fue partícipe de un movimiento que hubo que se llamaba Mujeres Libres, que por eso yo en la lápida le he puesto Mujeres Libres. Ustedes no la habréis visto, pero en la lápida de mi tía, mi madre y ella, yo no he puesto cruces, ni santos, ni mierda, pues yo soy atea. Sino he puesto una paloma de la libertad y Mujeres Libres en la lápida. ¿Eso está en el cementerio de Jerez? Sí. ¿Tú me das permiso para que yo haga una foto de la lápida? Claro que sí. Está grabado, ¿eh? Sí. Escucha, que la han hecho los anarquistas de Jerez, que hay 4 o 5, no sé cuántos, le han hecho un homenaje hace unos años y fueron allí a cantar y todo. A mí me lo mandaron grabado. Y bueno, significaron que habría una lápida que no tenía ninguna, ni yo quise que le pusieran cruces a mi madre, ni misa, ni... Es que yo lo que no entiendo por qué no tenemos los ateos un sitio donde poder honrar a nuestros muertos, ¿no? Tiene que ser en una iglesia, en una capilla, con un cura. Yo no dejé que se lo hicieran a mi madre. No. María Luisa, entonces, quizá para ti la palabra pueda ser como conocimiento y que sí, no se olvide pues también, historia sí, puede ser. Que no se olvide, o conocimiento, claro que sí. Es muy bonito eso. Que se sepa, sí. Más importante, mira, a lo mejor suena fuerte, que yo tener los huesos de mi tío, sino la historia, que se sepa, ¿no? Más fuerte es eso, porque yo no tengo culto a los muertos. Yo a mi madre lo hubiera incinerado y, no sé, lo hubiera tirado al mar porque a ella le encantaba esto, los corrales, todo eso. Pero ella quería estar con sus hermanas, pues estás con tus hermanas. Me la traje, la metí con sus hermanas y punto. Pero eso del culto a los muertos, pues no lo practico. No lo entiendo. En muchas culturas los cuerpos se dejan en el budismo. Me ha gustado leer religiones y interesarme. Cuando me hice atea, antes me informé de mucho, ¿no?
Y hay muchas formas de enterrarnos, de deshacerse de los cuerpos, ¿no? Y los cementerios, pues no sé, a los que les guste, pues para ellos. ¿Y por quién lo haces tú a día de hoy? ¿Por quién sigue hablando Pues mira, de la historia de por Antonio ellos, tu que tío? no se olviden, pues no te lo digo. De todas formas, yo me he visto en este grupo de WhatsApp, ¿no? Integrada por una chica que conocía a mi tía, me llamó para preguntarme, ¿no? Por este chico que estaba aquí, que le habló de mí, y dice, pues sí, de ella, y dice, pues yo conozco a la sobrina, y quiso hablar conmigo, me llamó, y dice, ¿te puedo añadir a un grupo que hay de memoria histórica? Y digo, pues sí, por lo menos estoy informada, ¿no? Aunque yo no dejo de leer y de gustar, pues mi vida ha sido eso, ¿no? Yo estaba en un kiosco de prensa y yo leía constantemente la prensa, estaba al día de todo y aunque me he jubilado sigo igual. Mi vida es estar he estado también en mi lucha con las asociaciones de vecinos y todas estas cosas, allí en Madrid. Y creo que es lo que tenemos que hacer todos para que estos sin nombre no vuelvan. No, porque es muy fuerte lo que iba a decir. No, lo sabéis. Entonces no tienen derecho, ¿no? No son los dueños de España ni de la sociedad y no tienen derecho a hacer lo que hacen. Así que creo que tenemos que seguir luchando, siempre. Esta frase que era de Che, ¿no? Para atrás ni para coger impulso.